Eh, Gracias a todas y a todos los asistentes y al comité tanto organizador como científico y en especial al profesor Daniel Catalán por habernos invitado a desarrollar este trabajo. Voy a excusar la presencia de la profesora Rita Romero Galisteo por razones académicas, también la del profesor Fernando Fernández, que probablemente va a intentar llegar, pero también tiene esas dificultades, y paso sin más dilación a la exposición de esta ponencia. Ya la comunicación, puesto que relación y comunicación pues van de la mano con el paciente y por parte del profesional sanitario. En este caso estamos refiriéndonos al fisioterapeuta, pero podríamos referirnos a cualquier tipo de profesional sanitario. Ya se utilizaba en las culturas clásicas. Porque favorecía una serie de aspectos en esa relación que a su vez mejoraban o favorecían la sanación. En este punto sí quisiera señalar la presencia de la figura de Hipócrates y de los hipocráticos como uno de los autores que posteriormente se han tomado, también nosotros lo tomamos como figura representativa del marco en el cual vamos a tratar de contextualizar en principio esta relación con el paciente. En esta relación con el paciente, evidentemente, ya no son solamente los aspectos psicológicos que en aquella época y en épocas anteriores probablemente se contemplaban, incluso aspectos del propio contexto político, social, económico, asistencial, y que en aquella época, pues es probable, vuelvo a repetir, ya tendrían una significación, pero sí que lo tienen en el momento actual, de tal manera que la relación con el paciente es una relación en principio intrapersona o intrapersonal, si lo queréis entender de esta otra forma, como veremos en esos diferentes modelos teóricos o posibilidades de comunicación con el paciente, y no solamente una relación entre dos personas. Es intrapersona, es entre dos personas y hay un contexto geofísico, incluso biológico, cultural, social, político, económico y asistencial, evidentemente. Si bien fue Engels en la década de los 70 el que todos ya conocemos, ¿no?, como el que definió ese modelo biopsicosocial, ese contexto biopsicosocial donde vamos a desarrollar o donde vamos a tratar a su vez de contextualizar lo que es la relación entre el profesional sanitario y el paciente, pues sí hemos pensado y así hemos traído aquí una diapositiva que representa la visión de un autor español, el profesor de Rivera, donde podéis ver cómo ya él hace esa distinción entre cuerpo y mente y sus relaciones con el medio ambiente, una diferenciación entre lo psíquico y lo somático que, según autores, historiadores contemporáneos, parece ser que Descartes no pretendió hacer, pero que sí ha supuesto, y sobre todo de cara a la sistematización de las diferentes disciplinas, sí que ha supuesto pues una disociación de dos aspectos que, como digo, no pretendía este autor, Descartes, realizar. Ya mucho más recientemente, y siguiendo al profesor Berrios, en el 2015, él habla de la naturaleza
híbrida dentro del marco biopsicosocial, la naturaleza híbrida del sujeto, es decir, que el sujeto tendría un aspecto estructural, geofísico, biológico, pero también otro cultural. Uno cultural donde habría aspectos sociales, económicos, políticos, y que determinarían lo que sería la asistencia y, por tanto, la relación y comunicación con el paciente. En esta diapositiva podéis ver cómo esos diferentes aspectos están interfiriendo, están determinando lo que es la relación con el paciente, y ahí señalaría, y sobre todo desde nuestra comunidad autónoma, Andalucía, bueno, pues aparte del clima, ¿no? que todos podéis ya presuponer, el hecho de que ese ámbito, esa relación entre el ámbito público, privado y hospitalario, ambulatorio, se está, dijéramos, decantando en la línea de dotar de mayores recursos a los especialistas ambulatorios en detrimento de los especialistas en el ámbito hospitalario. En esta otra diapositiva, señalar que además ya veremos en otras posteriores con algo más de detalle, cómo, aunque en esa relación con el paciente el profesional trata de que haya una relación humana, evidentemente, pero también impersonal, hay una serie de factores personales, tanto en uno como en otro, que vamos a tratar de desarrollar en diapositivas posteriores. Tal es el tema que estamos tratando sobre comunicación y relación con el profesional, y la ingente o la cantidad de medios que transmiten, comunican al sujeto a lo largo de su vida, ya desde los primeros momentos de educación, tanto en el colegio como en la familia, primero en la familia, después en el colegio, después en otra serie de ámbitos, que los objetivos de las instituciones asistenciales y políticas y la ejecución de ellas no coincide, hay una disociación entre esos objetivos y los que la población general marca, en el sentido de que cobra una relevancia importante lo que es la calidad de vida, ¿no? Esto sería motivo de debate, al igual que algunos otros puntos que he señalado anteriormente, porque esa calidad de vida a veces no coincide, como digo, con las propuestas de la asistencia sanitaria, política, social, cultural, etcétera, e incluso pueden, y de hecho pueden ser un lastre para muchas personas, o incluso, por decirlo de alguna forma, un callejón sin salida en cuanto a los objetivos de salud de esos sujetos o de esos pacientes. Bien, ¿cómo pensamos que ese modelo de relación con el paciente se ha ido modificando a lo largo del tiempo? Si nos fijamos en los estudios más clásicos, sabemos que hubo un momento, a mediados del siglo pasado, donde el modelo externo de vivencia de enfermedad, de participación del paciente en el logro de su sanación, viró hacia una participación más activa por condicionantes no solamente técnicos, también culturales, religiosos, etcétera, etcétera. Pero sí, esto lo vemos desde una perspectiva mucho más amplia. No decimos que lo anterior no sea así, pero sí pensamos que ese cambio ha sido quizás más complejo, y además participa de esos, o ha sido derivado o ha derivado de esos modelos teóricos y paradigmas que iremos señalando posteriormente.
Para todos es sabido que partimos en un principio de un modelo hegemónico, de un modelo asimétrico de relación con el paciente, donde el diagnóstico del paciente, la confianza del paciente en el profesional es fundamental para llegar a un modelo simétrico con una serie de características que vamos a mencionar porque nos parecen relevantes, pasando por una fase de transición donde se han conservado aspectos de ese modelo hegemónico, de ese modelo asimétrico, donde otros aspectos se han conservado pero de una forma ambivalente y otros aparentemente nuevos para la población general ya estaban señalados por uno de los modelos teóricos o paradigmas que propugnan también la relación con el paciente en unos términos que vamos a señalar. Es decir, en esa fase de transición seguimos o se sigue manteniendo, dijéramos, el prestigio del profesional, pero el prestigio ya compartido también por el paciente. El paciente ya no solamente pretende ayuda, sino también un apoyo en el profesional y además el paciente es captado de una forma empática por parte del profesional, pero es que además también el propio paciente empáticamente ya es capaz también de captar fenómenos que se están dando en esa relación con el paciente. El modelo ya simétrico, el modelo más actual o el modelo que consideramos que hoy día es preponderante, pues sería un modelo más deliberativo, es decir, más de debate entre profesional y paciente. Sería un modelo más basado en la escucha, donde habría valoraciones sobre la problemática del paciente en una comunicación abierta y flexible. Incluso ejemplos de esto, a mí me llamó mucho la atención cuando estábamos elaborando este trabajo, que bueno, pues muy recientemente, en esta última semana, un paciente prácticamente me definió prácticamente este último modelo hegemónico, es decir, se situó, puso las bases de la relación. Y además él me señaló, vamos a debatir y vamos a deliberar, ¿no? Un paciente joven. También es cierto que en las consultas de psiquiatría y psicología este tipo de fenómenos son más frecuentes o más fáciles de surgir. Pero además este cambio de modelo, de un modelo asimétrico a un modelo simétrico con estas características que antes os mencionaba y que vuelvo a repetir o repito o señalo, no son nuevas, también conllevan una incertidumbre y unos temores, no solamente para el profesional, sino también para el paciente, ¿no? Serían unos temores compartidos en cuanto a que bueno, pues el profesional se enfrenta ya no solamente al trabajo en equipos multidisciplinares, sino al propio equipo multidisciplinar. ¿En función de qué? Pues en función de la certidumbre o incertidumbre que tenga sobre su propia formación, la presencia incluso de enfermedades o de problemas que son incurables, los errores, lo que todo eso conlleva, no solamente a nivel legal, a nivel real, a nivel consciente, sino también, como veremos, a nivel inconsciente. De tal forma que, resumiendo, diríamos que sobre ese modelo o ese modelo tradicional se ha dibujado o ya está dibujado otro que conserva trazas, como decimos, del modelo anterior. Más aún, esto es importante en una sociedad como la nuestra, una sociedad donde además el que trata y recibe tratamiento, ambos tienen una patología.
Esta frase que yo me atrevo a decir, pues probablemente también tendrá más adelante por parte de vosotros pues su contestación, pero bueno, pues para que sirva un poco de debate, ¿no? ¿A qué me refiero en este sentido? A que los diferentes tipos de personalidad de la población general, y no estamos criticando para nada las clasificaciones de enfermedad, pero sí que esta sociedad pues tiene un perfil que en boca también de autores de la época de Engels, ¿no? De la década de los 70, Signos y Nemia, y en Francia Pierre Martí con su denominación de pensamiento operatorio, que sería un paralelo a la personalidad alexitímica, sería personalidades, o seríamos personalidades donde la reflexión, la identificación de nuestras emociones, de nuestras sensaciones corporales y la de los demás estaría dificultada porque nuestro escenario mental estaría también reducido. Bien, y ahora vamos a pasar a esos modelos de relación y comunicación entre profesional sanitario y paciente que hemos dividido en extrospectivos e introspectivos. Si os dais cuenta, hay un modelo neurocientífico en su versión psicológica conductual cognitivo, que es además propicio para lo que es la relación con el propio paciente, un modelo fenomenológico que estaría a caballo entre uno y otro, pero que nosotros lo hemos y lo consideramos como así, también lo consideraba su creador Edmund Husserl, un modelo de la conciencia, de la relación de lo consciente, y frente a ello un modelo más psicodinámico, psicoanalítico, en términos freudianos, que es el que nos va a permitir ver esa similitud, esa simetría, o pensamos, esa simetría que se ha terminado por producir en la relación entre profesional sanitario y paciente. En cuanto al modelo neurocientífico y el modelo cognitivo-conductual en su versión psicológica, los instrumentos que utiliza pues serían pruebas tecnológicas fundamentalmente, habría un contrato, un consentimiento informado, unas habilidades por parte del profesional, y su objeto serían fundamentalmente en el ámbito tanto biológico como psicológico. ¿Por qué? Pues porque lo psicológico, los modelos mentales que desde este paradigma se propugnan están basados en un sustrato neuroanatómico, cosa que también ocurre con los posteriores, pero en este de una forma más que se puede encuadrar dentro de lo que es el modelo científico natural. Por tanto, su objeto van a ser signos, síntomas, cogniciones y conductas. El siguiente modelo, que sería el modelo fenomenológico, utiliza como método la comprensión empática, la empatía. Algo que actualmente pues, las personas denominan parte de lo que es de esa comprensión empática como química, ¿no? Química, pues, salvo que encontremos que realmente hay química entre los sujetos, que igual probablemente, ¿no? Eso esté ocurriendo, pero al menos esa empatía vendría a ser como el paralelo de esa química según nuestra visión. Los instrumentos pues sería la biografía de ese paciente, la patobiografía, es decir, el momento en que hay una ruptura en la biografía del paciente y aparece la patología. Un profesional que entre sus habilidades estaría el ser una persona auténtica, es decir, una persona no solo con habilidades sociales, sino una persona además con una ética y con una visión de lo que es esencial en el ser humano con el cual se está relacionando, y su objeto de estudio pues serían las experiencias y vivencias de ese profesional, de ese paciente.
Fijaos en la relación entre profesional y paciente, que trataría de aunar aquí ambos modelos teóricos o paradigmas. Pues si nos vamos al más neurocientífico, el profesional pues a veces lo vemos como evita, ignora ciertos aspectos que el paciente intenta transmitir y comunicar, y sí es un profesional con un prestigio, pero algo falta, ¿no? Para lograr una explicación o un tratamiento completo, de tal forma que si aquí también vemos no solamente ese paradigma o ese modelo conductual, cognitivo, neurocientífico, sino también el fenomenológico, ese profesional que evita, ignora, en algún momento puede actuar, como decía Edmund Husserl, como un espectador desinteresado, donde empáticamente es capaz de comprender y de captar lo que a ese paciente le está ocurriendo. Evidentemente, si esto lo hace de una manera más activa, hay más posibilidades de recoger lo que está ocurriendo en ese paciente, que igual el propio paciente no es capaz de darse cuenta. Ese paciente, evidentemente, en este tipo de relación donde nos estamos manteniendo en un plano consciente, va a tener unas ciertas reservas, va a haber una adherencia al tratamiento y a la relación que va a ser de tipo relativa, va a haber una cierta pasividad, aunque desarrolle todo lo que es su biografía para que el profesional pueda localizar en qué momento ha habido esa ruptura en la biografía del paciente. Y por último, hablamos ya de ese modelo psicodinámico. Ese modelo psicodinámico que se ha venido pues, en denominar de aprehender lo que son los fenómenos inconscientes. Yo diría que es más fenómenos que escapan a la conciencia del sujeto, es decir, por su propia naturaleza, el inconsciente, pues podemos aceptar en él que hay una serie de características específicas, pero no son mágicas, es decir, no es un descubrimiento, y permítanme que diga la palabra, milagroso o mágico, sino que no tenemos probablemente instrumentos suficientes, salvo los que el psicoanálisis nos aporta para poder llegar a esos otros pensamientos oníricos, a esas fantasías, a esos sueños, mediante instrumentos como la asociación libre o como la captación de fenómenos inconscientes, o incluso, ¿por qué no?, a través de la propia comprensión empática. Es decir, por eso lo poníamos ahí a caballo entre un método extrospectivo y otro introspectivo, porque nos sirve no solamente para captar fenómenos conscientes, sino para acceder de alguna manera a esos otros fenómenos conscientes que el psicoanálisis denomina inconscientes, pero que mediante ese instrumento, mediante ese método, mejor dicho, de comprensión empática, podemos llegar a recoger. De ahí que las habilidades del profesional deban ser o deban de constituir una alianza entre dos personas que terminan teniendo a nivel consciente una serie de roles definidos que parece que los diferencia, pero a nivel inconsciente una serie, como vamos a ver, una serie de características que vamos a llamar posiciones transferenciales y contratransferenciales muy similares, ¿no? Que van pues, desde las defensas, las resistencias por parte de uno y de otro, la regresión, tanto por parte de uno como de otro, desarrollando relaciones paterno-filiales a un nivel inconsciente, pero que son reales y que se están dando entre los sujetos, tanto profesional como paciente, el amor, la agresividad, la dependencia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, este modelo sí nos daría una visión
sin desestimar los anteriores, que son necesarios también para esa relación con el paciente, nos daría una visión de la relación y, por tanto, instrumentos para la comunicación con el paciente desde una posición más simétrica, más de igualdad entre uno y otro. Y ahora pues voy a dar paso a la exposición de mi compañero Francisco Sánchez Jiménez. Gracias al doctor Sánchez Guerrero hemos conocido los distintos métodos que relacionan al profesional sanitario con su paciente. El fisioterapeuta tiene algo muy especial, que es la forma en que entiende su profesión y también la manera en que puede llevar a cabo esta comunicación en salud. Hay dos conceptos fundamentales, que uno atañe primeramente a lo que es la parte técnica, la parte terapéutica, que es la inhibición recíproca. Se puede decir que es uno de los conceptos más globales que posee actualmente la fisioterapia. Así debería ser también en las demás profesiones sanitarias. Este concepto de inhibición recíproca nos lleva a comprender que menos por menos es más. Y esto es un gran adelanto y que en la parte comunicativa también hay autores como es Francisco Varela y también apoyado por Edgar Morin, donde habla de las especificaciones recíprocas, que también habla de ese diálogo un poco especial que debe llevar a algo nuevo, donde menos por menos es más. En el fondo subyace un problema, un escollo, y que el fisioterapeuta actualmente, dado su carácter facultativo, debe en su plena autonomía en su área específica de conocimiento, pues dar soluciones creativas a problemas que son complejos, que es en el día a día, que es en el paciente y en cada segundo con el que está con su paciente. Esto implica que el esfuerzo que tiene que llevar a cabo para imaginar en cada momento, puesto que no posee toda una teoría que hilvane todo su conocimiento dentro de la fisioterapia, implica que lleve a cabo, como digo, un tipo de razonamiento que se denomina abductivo. Este razonamiento nace del cerebro pensante de Charles Peirce. Algunos dicen que este tipo de razonamiento no deja de ser más que una modificación del hipotético deductivo, que incluso modificándolo es el inferencial, que no sería ni más ni menos de nuevo también deductivo. Pues bien, aún así, Peirce y los partidarios y los que abogan porque la fisioterapia en cada momento, tanto comunicativo como técnico, pueda llevar a cabo soluciones creativas, pues nos dicen que debemos de aplicarlo. Pero claro, esto conlleva un esfuerzo notable por parte del fisioterapeuta. De alguna manera, este razonamiento abductivo de Charles Peirce lo que nos dice que hay fenómenos que, debido a que el propio fisioterapeuta es el operador, es el vector, es el agente curativo, es el agente cuidador, es el agente de apoyo, debido a todo esto, está en cada momento obligado a estar pendiente de si aparece algún fenómeno sorprendente, aprovecharlo, ver si dentro del contexto del método científico natural, que nos referimos en principio como el gran referente, tiene sentido y entonces le damos la categoría de verdad. Esto no significa, evidentemente, que después se hagan los experimentos pertinentes. En todo este ir y venir de lo recíproco, tanto a nivel técnico como a nivel comunicativo, hay que decir que lo que está subyaciendo es un feedback positivo. Los feedback positivos sabemos ahora que son los únicos que nos proveen de esa capacidad de que exista una posibilidad de autoorganización, de una estructura nueva comunicativa, yendo a ese modelo simétrico que nos ha detallado el profesor doctor Sánchez Guerrero, evidentemente con alguna de las trazas todavía anteriores del modelo hegemónico, pero que en el fondo lo que nos debe de llevar a que el fisioterapeuta debe de implicarse en cada segundo con este método de razonamiento adaptivo para que a nivel técnico y comunicativo tenga el mayor de los éxitos. También es verdad que en el fondo, cuando nos hablaba el profesor Sánchez Guerrero de lo consciente, de lo inconsciente, del espectador, realmente hay algo que está trabajando constantemente también desde ese interior-exterior, esteroceptivo, interoceptivo, introceptivo, el fisioterapeuta, y es el sentido de la propiocepción y el sentido más general de la interocepción. En el fondo, se puede decir que el fisioterapeuta es un gran pedagogo reeducador. Así, por ejemplo, podemos ver en esta ilustración y en la siguiente
la manera distinta en la que pueda estar enfocando el neurólogo, el ortopedista, el cirujano ortopédico, el traumatólogo y el propio fisioterapeuta frente a una misma realidad. Alguna crítica del punto de vista epistemológico puede darse, y es que hay una especie de derrape, de deslizamiento semántico, en el sentido de Feyerabend, que de alguna manera podría pensarse que es de menor carácter científico. Aún así, la unidad de acción, la unidad explicativa sigue estando presente. En el caso del neurólogo, la estáis viendo en la primera ilustración, y la segunda del cirujano ortopédico, a veces incluso puede haber no una contradicción, pero no concuerdan, en tanto que puede haber una decepción por parte de la visión del fisioterapeuta. Así como estáis viendo en esa diapositiva. Se puede decir que puede haber dos tipos de razonamiento frente a una misma realidad.